Hay fechas que lo cambian todo, ¿verdad? Y el 11 de septiembre de 2001 es, sin duda, una de ellas. Fue un día que marcó un antes y un después en el siglo XXI. Así que vamos a ver qué pasó exactamente para entender por qué, todavía hoy, seguimos notando su impacto. 102. Quedémonos con este número porque es la clave para empezar a entender lo que sucedió aquella mañana en Nueva York. 102 fueron los minutos que pasaron desde el primer impacto hasta que las Torres Gemelas desaparecieron del cielo. En poco más de hora y media, el paisaje de Manhattan cambió para siempre, y con él, el mundo entero. Pero claro, para entender de verdad la magnitud de la pérdida, primero hay que saber qué eran las Torres Gemelas, qué representaban antes de los ataques. Es que no eran solo dos edificios, eran auténticos gigantes de acero y cristal. En su momento, los más altos del mundo. Imaginaos, 110 pisos, más de 400 metros. Eran el gran símbolo del poder económico de Estados Unidos. Un lugar donde cada día trabajaban miles y miles de personas de todo el mundo. Y también una parada obligatoria para cualquier turista que visitaba la ciudad. Vale. Con eso en mente, vamos a viajar a esa mañana del 11 de septiembre. Veremos cómo un día que arrancó con total normalidad se convirtió, en cuestión de minutos, en una crisis mundial. Todo empieza a las 8:46 de la mañana. El vuelo 11 de American Airlines se estrella contra la Torre Norte. Al principio, muchísima gente pensó que había sido un accidente terrible, un fallo del piloto o del avión, pero esa idea se desvaneció apenas 17 minutos después. A las 9:03, y ya con las cámaras de todo el mundo grabando en directo, el vuelo 175 de United Airlines impacta contra la Torre Sur. Ahí ya no había duda. Y a partir de ese momento, todo se precipitó hasta el colapso de las dos torres. Ese segundo impacto lo cambió absolutamente todo. Fue el momento en que el mundo entendió que no era un accidente, sino un ataque coordinado. Y aquí hay un dato interesante. Aunque la Torre Sur fue la segunda en recibir el impacto, fue la primera en caer. ¿Por qué? Porque el avión chocó más abajo, dañando más soportes estructurales que eran vitales. Por eso aguantó solo 56 minutos, mientras que la Norte resistió 102. Y en medio de todo ese caos, con las torres en llamas, surgió una respuesta humana increíble. Una mezcla de pánico, sí, pero también de una valentía asombrosa, justo antes de que ocurriera lo inimaginable, la caída de esas moles de acero. El lugar exacto donde estaban los edificios pasó a conocerse en todo el mundo como la Zona Cero. Es un término que se usa para describir el punto exacto de una gran destrucción, el epicentro del desastre. 10. Solo 10 segundos. Parece increíble, ¿verdad? Pues ese fue el tiempo que tardó la Torre Sur, un rascacielos de 110 pisos, en venirse abajo por completo, como un castillo de naipes. El coste en vidas humanas fue tremendo, y especialmente para los equipos de emergencia. Mientras miles de personas corrían para escapar, cientos de bomberos y policías hicieron justo lo contrario. Corrieron hacia el peligro, subiendo por las escaleras de las torres para intentar salvar a cuanta más gente mejor. Muchos de ellos, como vemos en las cifras, no volvieron a salir. Y a veces se olvida, pero la destrucción no acabó con las Torres Gemelas. Los incendios eran incontrolables y los daños por los derrumbes eran masivos, tanto que, horas más tarde, un tercer edificio, el World Trade Center 7, que era un rascacielos de 47 pisos, también se derrumbó. Esto nos da una idea de la escala de la catástrofe. Pero aquí viene una de las claves para entenderlo todo. La tragedia de Nueva York, con todo lo terrible que fue, era solo una parte de un plan mucho más grande. El ataque no se limitaba a una ciudad, estaba ocurriendo en varios sitios a la vez. Aquella mañana, en total, se secuestraron 4 aviones. Ya hemos visto los 2 que impactaron en Nueva York. Pues bien, un tercero, el vuelo 77, se estrelló contra el Pentágono, que es el centro neurálgico del ejército de Estados Unidos, en Virginia. Y el cuarto, el vuelo 93, es una historia increíble. Se dirigía a Washington, pero los pasajeros, al enterarse por teléfono de lo que estaba pasando, se rebelaron, se enfrentaron a los secuestradores y consiguieron que el avión se estrellara en un campo de Pensilvania, evitando una masacre aún mayor. Bueno, ¿y todo esto cómo nos afecta hoy? Vamos a ver ahora el legado del 11S, un legado que va desde la reconstrucción de los edificios hasta la forma en que recordamos lo que pasó. 2.977. Esta es la cifra oficial de víctimas inocentes que murieron en los 4 ataques de ese día. Es un número que impresiona, pero detrás de él hay historias, familias, una pérdida humana que es imposible de calcular. Y es que, aunque los ataques ocurrieron en Estados Unidos, la tragedia fue completamente global. Las víctimas venían de más de 90 países distintos. Esto nos recuerda lo que era el World Trade Center, un punto de encuentro internacional en el corazón de Nueva York.
Seguro que a todos nos suena esto de quitarse los zapatos en el aeropuerto o no poder pasar líquidos de más de 100 mililitros. Pues bien, todas esas medidas de seguridad que hoy nos parecen normales son una consecuencia directa del 11S. Las puertas blindadas de las cabinas de los pilotos, los escáneres, todo se diseñó para que algo así no pudiera volver a pasar. Pero de entre las cenizas, literalmente, surgió un símbolo de reconstrucción y de no rendirse. Hoy, en la zona cero se levanta el One World Trade Center, un rascacielos que es incluso más alto y mucho más seguro que los originales. Y su altura no es una casualidad. Mide exactamente 1.776 pies. En metros son unos 541. ¿Y por qué 1776? Porque fue el número elegido para que coincidiera con el año de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, 1776. Es un mensaje de fortaleza, de renacimiento, que está grabado en la propia estructura del edificio. Es pura simbología. Y justo en el lugar donde estaban las torres, en sus huellas exactas, ahora hay dos fuentes enormes, como dos vacíos que recuerdan su ausencia. En los bordes de bronce que las rodean están grabados los nombres de todas y cada una de las víctimas. Es un lugar para la reflexión, que junto con el museo que hay bajo tierra, busca contar las historias de ese día para que nadie las olvide. Al final, todo esto nos lleva a una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo recordamos los eventos que nos marcan como sociedad? La forma en que un pueblo, una cultura, recuerda sus momentos más difíciles es lo que define su presente y también su futuro. Porque la historia no es solo recordar lo que pasó, sino hacer un esfuerzo consciente para que nunca, nunca se olvide.